Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Manchas. Yo soy Danida Costa Lila Álvarez. Jasmine Barrios. y hoy nos acompaña Sammy Maldonado y su bella crianza Yesli. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, aquí estamos relajadas, tranquilas, ya en confianza, ¿no? Sí, ya un poquito ya más de confianza como la primera vez. Me encanta. Bienvenidas. Esta es, Yesli, tú sabes que tú sos nuestra primera invitada que tiene menos de 10 años. Sí. Sí. Ala. Y menos de 20 también, creo. Menor de edad más joven. Sos nuestra invitada más joven. Sí. Sí. Gracias por venir. De nada. Ay, qué chula. Y Pues- también hay que tener contexto porque ella acaba de ver cómo se grabaron los otros capítulos, entonces estuvo como analizando, ¿verdad? Y escuchando todo y empapándose del tema. Uy. Me encanta. Pues, bienvenidas. Sammy, para quienes sepan, ella es pues madre de Yesli, que tiene 9 años, y también es implementadora de proyectos que trabajan por los derechos de las mujeres, los derechos laborales y la salud sexual y la salud reproductiva, ¿verdad? Sí, así es. Excelente, excelente. Hacemos un poco de todo. Pues es un gran trabajo, la verdad, Sí. es bastante trabajo. Bastante trabajo. La verdad es que sí es como, mi trabajo es como muy amplio porque no solo es la parte técnica, sino también la parte de la implementación y el estar como dándole constantemente seguimiento a los proyectos, ¿verdad? Es Ujú. cansadito, pero ahí vamos. No, y la parte de la implementación siempre tiene una sensibilidad Sí. comunitaria que es importante. Sí. Pero bueno, vamos a empezar esta entrevista, pues. Ok. Bueno, entonces para empezar quisiéramos conocer más sobre el contexto y sobre cómo es, digamos, en este caso lo de los proyectos. Y nos gustaría saber si existe alguna ley que esté relacionada a la menstruación dentro del código laboral o alguno de los proyectos que estás trabajando lo contempla y que nos pudieras como comentar dónde ves tú ciertos vacíos o dificultades. Sí, bueno, para empezar, creo que la menstruación realmente no está reconocida dentro de ningún marco de derechos ni de leyes. Especialmente en el marco del trabajo no existe una ley que regule o que beneficie a las mujeres en relación con la menstruación. Ni siquiera se contempla, ¿verdad? Como los permisos y aún así ni siquiera hablando de las que trabajan en el ámbito privado, o sea, en el ámbito que sí es remunerado, en el ámbito que sí está regulado por el Código de Trabajo. em, Contemplando esto, ni siquiera, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, las trabajadoras particulares, a ellas menos, ¿verdad? O sea, si no existe un marco normativo que para las que trabajan en el sector privado, mucho menos para las que trabajan en el sector informal. Sí, ni siquiera las que trabajan dentro del sector formal, ¿verdad? Que puede ser público o privado, pues, pero Sí, en o sea, ningún lado no, se reconoce, ¿no? no se reconoce y ni siquiera hay como yo creo que ni siquiera hay como conciencia de lo que significa menstruar trabajando, ¿verdad? Porque realmente no hay ni espacios como adecuados para menstruar cuando estamos trabajando, ni siquiera hay como insumos ni nada que realmente lleve a que una mujer pueda tener una menstruación digna cuando está trabajando, pues, o sea, porque al hablar de menstruación en el ámbito del trabajo, hablamos de las desigualdades que existen, porque no es lo mismo trabajar cuando estamos sanos, cuando no tenemos ningún contexto en el que nos limite, a cuando ya realmente estamos menstruando, que hay muchas mujeres que sufren como muchos dolores, o sea, un montón de cosas que no se contemplan realmente y que sí lleva a un ámbito de desigualdad dentro del ámbito laboral. Wow. No, total, total. Sí, o sea, desde ahí empezamos a tener esta diferencia de trato, ¿verdad? Porque yo vi en Instagram una imagen que Su fuente de investigación en Instagram. en redes sociales. No, pero era esta diferencia de los baños, o sea, el baño de hombres rapidito, y van, llegan y todo, pero los baños de mujeres no están hechos realmente para nuestras necesidades, entonces por eso siempre encontramos más colas, siempre encontramos tal vez incluso los baños más sucios
porque hay tantas personas, hay tantas necesidades distintas que se están cubriendo al mismo tiempo, que tener acceso a un baño, incluso, o sea, el acceso al baño debería ser digno, ¿verdad? Pero hasta en los centros comerciales, Ujú. en los centros educativos o de trabajo, para tener acceso es bastante difícil. Sí, que realmente si nos ponemos a pensar, no en todas las empresas ni en todos los lugares donde Sí. trabajamos hay por lo menos un baño para hombres y un baño para mujeres. A veces es un baño compartido que realmente limita un montón, pues, o sea, porque vamos ya también viendo la cuestión del estigma desde la menstruación, ¿verdad? Porque si hablamos de que hay un baño que se comparte entre toda la empresa, donde Ujú. van hombres y mujeres, entonces ya empezamos como con la estigmatización sobre la menstruación, ¿verdad? De que Sí. huele, de que es sucia, de que... Entonces creo que también eso ya lleva a un estrés sumándole al trabajo, ¿verdad? De las mujeres que están menstruando mientras trabajan, porque Sí. estás pensando todo el tiempo como, bueno, me tengo que ir a cambiar la toalla, si en este caso la gestionan con toalla, pero bueno, vas al baño y tienes que esconder la toalla, ¿va? Porque sabes que trabajas con personas que realmente no están concientizadas. Ujú. Eso en el ámbito, por ejemplo, de las empresas, ¿verdad? Ujú, sí. Sí, eso no digamos el sector informal, que Claro. no tiene Ujú. ningún tipo de cobertura social básica en términos laborales. Y las mujeres, digamos, que venden comida en la calle o que trabajan, bueno, no todas las maquilas, no sé si son parte del sector informal, pero imagino que ellas tampoco han de tener condiciones adecuadas No, para menstruar en dignidad. O los call eh, centers o los también, no call sé. centers, ¿Sabes que casi que les quiénes? miden el tiempo para entrar Sí, al baño, pues. las policías que se encuentran en las paradas de Transmetro. Yo una vez platiqué con una y me contaba que para ir al baño de su estación tenía que ir a hablar con la vecina que tenía una panadería y ella por ese medio tenía acceso a ir al baño y sí. tenía que dejar sola el área porque estaba solita y que se tenía que apurar. Que es a lo que va y regresa porque tiene que darle un seguimiento y ver que se paguen los pasajes y todo, pero imagino el estrés que puede llegar a causar eso. Sí, yo hace mucho Sí. tiempo, bueno, no tanto, pero más o menos, estuve trabajando en el área de atención al cliente, trabajaba en una venta de ropa y así. Y me recuerdo que hubo una ocasión en donde el almacén se quedó sin agua. Entonces nos teníamos que ir, enfrente había un campero. Teníamos que ir al campero al baño. O sea, tenías que moverte. Yo decía, bueno, qué bueno que no estoy menstruando porque qué estrés tener que estar yendo. Y además es que te cuentan el tiempo. O sea, no tenés Ujú. como una capacidad de poder decir, bueno, voy a ir al baño a hacer lo que tengo que hacer sin estar como en el estrés de tengo que ver, no tardarme tanto. Y tranquila, Total. ¿no? Sí, Para pues tomarte tu tiempo y pues no sé, lo que necesario que tendrías que hacer, pues es un proceso Sí, estés o no natural, estés normal. menstruando, ¿verdad? sí, y en relación con lo de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, nosotros hemos tenido un acercamiento con ellas. Y es como aún más difícil, ¿saben? Porque no es como un trabajo formal. Por lo menos ni siquiera tienen un horario fijo. Un salario malísimo. Ujú. Y tercero, no tienen condiciones, porque no, muchas de las trabajadoras ni siquiera pueden ir como al baño de donde trabajan, ¿saben? O sea, Al tienen que baño esperarse, principal. ajá, a terminar sus labores para ya poder acceder a un baño. O sea, porque no, pues, ya Pues esto es saben, ¿va? peor que la segregación. Sí. Si es que ay, quisiera decir que me sorprende, pero de verdad que Como No. hay una película que habla como de eso, ¿verdad? Y se me hace como súper exagerado, pero tal vez no es exagerado, No. eso es lo que Es la realidad Es sucede. de real. Es es la la muchas. realidad de realidad. muchos O y wow. sea, hoy en día, gracias a que hay personas que han sido más vocales alrededor de los derechos de las trabajadoras domésticas y se ha hecho más investigación y se ha indagado en sus experiencias, yo creo, no sé, yo asumo que no han ganado ningún derecho, pero creo que hay más visibilización. Ujú. Sí. Sí, yo creo que lo único que han avanzado en el tema de las trabajadoras domésticas es que por lo menos ya se reconocen en el código de trabajo, pero hay como un apartado, la verdad es que no tengo como muy bien el nombre ahorita, pero hay un apartado que más que de brindarles derechos las limita más, pues, o sea, porque por ejemplo especifica que no hay como un tiempo de trabajo, no tienen derecho a X, y un montón de otras cosas que uno dice como, esto en vez de brindarles derechos a las trabajadoras se los quita, pues, o sea, y es como, mejor no hagamos nada.
¿Saben? Es como la impotencia del estar trabajando como en este contexto. Yo conozco muchas compañeras que están trabajando en el ámbito de las trabajadoras del hogar y del cuidado, y realmente las condiciones en las que ellas trabajan es muy complicadas, son muy complicadas, y que, por ejemplo, no se ha ratificado el 189, no se ha ratificado el 190, entonces es como, ¿y ¿Qué qué son el más va? 189 y el 190? El 190 regula lo que tiene que ver con la violencia en el ámbito del trabajo. Ok. Ajá, es un convenio que en otros países ya se ha ratificado, pero en Guatemala no. Y justamente hay organizaciones que están en la lucha de que se ratifique el 190 y el 189, que el 189 habla específicamente, si no mal recuerdo, del tema de las trabajadoras del hogar. Pero pues no lo han ratificado, como muchas cosas que no ha hecho este Congreso. Lo sumamos Sí. a la lista. Continuamos con la lista que hicimos en un capítulo. Otro pendiente. Les Colóquenla ahí abajo en los encargamos, les comentarios. encargamos congresistas. No, y realmente la lucha de ellas es bien fuerte porque han estado a 2, 3 votos de que se ratifique. Ok. O sea, es así, es el estrés, y ellas realmente yo admiro mucho su lucha porque es que constantemente estén fuera del Congreso haciendo presión para que lo ratifiquen. Han estado en diálogos con los diputados en los que le dicen sí, los vamos a apoyar, y ya adentro pues se ve que no. O sea, 2, 3 votos de que lo ratifiquen. Es como tanto trabajo de Sí. tantos años para que 2 o 3 votos te lo frenen. Es Ujú. bien Qué complicado. impotencia, la verdad. Wow. Y bueno, dentro de este trabajo comunitario y técnico que tú realizas, ¿cuáles son estos aprendizajes que llevas, pues? Sí, que creo que al final, como lo decía al principio, no podemos solo, como, al menos desde mi experiencia, no puedo solo sentarme desde la oficina a escribir informes y a darle seguimiento a que se implementen los proyectos, sino también involucrar lo que tiene que ver lo comunitario, ¿verdad? Porque no podemos solo decir, vamos a implementar un proyecto y no considerar el contexto de las comunidades. O sea, no considerar a dónde vamos a qué población vamos a dirigir el proyecto, si realmente impacta, si realmente tiene un, un beneficio para la comunidad. Y además de eso, que no es solo como venir y presentar soluciones, porque no se trata de presentar soluciones, se trata de hacer un trabajo integral en las comunidades donde no solo estén integradas las personas a las que vamos a beneficiar, sino también los tomadores de decisiones. Porque no, o sea, es que todo tiene que ir como englobado, no podemos hacer un solo esfuerzo porque no va a funcionar. O sea, no es por ahí, pues. No, totalmente. Creo que el mayor reto de la implementación de los proyectos es justo tener esa visión de involucrar a todos los actores pertinentes para que realmente sea un proceso que sí genere un resultado, Exacto. que le beneficie a la población. Ajá, porque no solo hablamos de los resultados del proyecto, sino también qué impacto tenemos en las comunidades, con las personas con las que trabajamos. Nosotros, bueno, mi trabajo principalmente se dirige a mujeres y juventudes, ¿verdad? Entonces es como el pensar en los procesos de formación, vamos a hacer procesos de formación, pero ¿cómo los vamos a implementar? Porque no podemos esperar a trabajar con mujeres que estén en la casa, porque no hay mujeres que estén en la casa, que tengan tiempo para participar en los procesos de formación. Entonces, ¿cómo lo adaptamos y cómo vamos adaptando esas metodologías para que puedan participar? Por ejemplo, lo que hacemos es trabajar los fines de semana. O sea, trabajamos fines de sí. semana porque sabemos que es el único espacio en el que ellas pueden participar, ¿verdad? Sí. Entonces es como ir adaptando esas metodologías, que no podemos trabajar tanto tiempo porque ellas no pueden estar tanto tiempo en los procesos de formación, que también tienen que tener como, tenemos que considerar, por ejemplo, el transporte, la alimentación de las participantes, porque sabemos que no están en las condiciones en las que podamos decirles, sí, vengan y reciban información, porque no es así de fácil. O sea, trabajando con población vulnerable es bien difícil. Es bien difícil y hay que contemplar muchas cosas que tenemos que considerar que no está dentro de nuestras posibilidades venir y decir o de ordenarles como vengan y ya va. No, sino que hay que considerar muchos aspectos que al final también van como de la mano, pues, porque no podemos esperar que haya un cambio cuando realmente no estamos dando las condiciones para poder dar un proceso de formación, por ejemplo. No, totalmente. Y luego eso se vuelve como una implementación utilitaria, pues, porque si querés que las personas con las que tú trabajas se ajusten a tu horario de 8 a 5,
Entonces, realmente es como No que estás si las haciendo personas nada. trabajaran para ti, pues, no tú para las personas. Ajá, ¿verdad? exactamente. Siento que eso Sí. está bien de apellido de a huevo, pues. No hay Pero se ha beneficio. visto. O Sí, sea, sí, se ha sí. visto. Sí. Se conoce, la verdad es que me he topado con varias organizaciones ahí que pretenden que se haga, las cosas como ellos quieren y realmente creo que no es por ahí donde debemos ir. O sea, realmente no es por ahí porque si nosotros queremos hacer un cambio que realmente impacte a las mujeres, tenemos que adaptarnos a los tiempos de las mujeres. Tenemos que adaptarnos a los contextos de las mujeres porque no podemos trabajar de otra forma. O sea, y si de verdad queremos llegar a la población a la que más lo necesita, debemos de adaptarnos a esos tiempos y a esos contextos que no son iguales para todas. No, totalmente. Y creo que este es ese cambio que se ha visto, tal vez no a la velocidad esperada, Ujú. pero sí se ha visto en los proyectos de implementación. Sí, Porque es esta nueva corriente, porque ya no es, creo que antes era más fácil vender humo, pero ahora creo que se puede aterrizar en mejores resultados y es súper evidente cuando la población como adopta la intervención o el cambio de comportamiento o lo que estén implementando. Tú, yo quería preguntar, porque dijiste que trabajabas con mujeres, juventudes y también por los derechos laborales. Entonces, en todos los proyectos que tenés, ¿cuáles son los proyectos que tienen algún enfoque de menstruación o cómo han vinculado ustedes la menstruación en los proyectos que tienen? sí, creo que nosotros lo abordamos desde el tema de los derechos sexuales y reproductivos, desde la educación integral en sexualidad, que esos son los proyectos en donde se contempla la menstruación. Realmente no podemos decir que somos especialistas en la menstruación porque realmente no lo somos, pero sí buscamos abrir un espacio de diálogo, ¿verdad? En donde la menstruación se ponga sobre la mesa, en donde tratemos de no imponer, porque realmente no podemos llegar a las comunidades a imponer, a decir cómo tienen que gestionar, cómo debe ser una menstruación. No, tenemos que pues brindarles herramientas para que ellas puedan manejar las situaciones de una manera más amena, ¿verdad? Em, Desde ese contexto lo que trabajamos también es, por ejemplo, con juventudes. Nos ha costado un poco estos últimos años porque el trabajar y el entrar a institutos se ha sido difícil porque es nuestra mayor, o sea, es como nosotras trabajamos con institutos, escuelas, y abordamos con ellas la menstruación, desde ahí, cómo hablar qué es la menstruación, cuáles son los ciclos de la menstruación, por qué es importante aprender a reconocer nuestra menstruación como propia, como de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como desestigmatizar también las cuestiones de que es sucia, que solo sirve para limpiar el cuerpo, como lo dicen algunas, ¿verdad? Y que se debe esconder. Principalmente eso, buscamos como el decir, la menstruación no se debe esconder porque es algo que nos pasa a todas y que si lo escondemos sabemos perfectamente que lo que no se habla no existe. Y nosotras como mujeres existimos y por ende nuestra menstruación existe y también merece también tener ese espacio de cómo gestionarlo desde las escuelas, ¿verdad? Yo recuerdo justamente en el encuentro por la unidad menstrual que nos conocimos el año pasado, que nos dices un como folleto, por así decirlo, y me gustó bastante porque si uno lo abría, y se desplegaba todo el cuerpo, Sí, ¿verdad? Donde ajá. explicaba, ¿cómo sería anatómicamente? Cómo ¿Cómo estaba sucede? la matriz y cómo sucede la menstruación. Entonces, creo que es un gran trabajo poder tenerlo visualmente para las personas, ¿verdad? Para que tenemos tan poca información y poder verlo y poder entender cómo funciona, se me hace bastante bien. Sí, es una herramienta que Sí, nosotros utilizamos porque también sabemos que no podemos estar todo el tiempo dentro de las escuelas. O sí. sea, no vamos a estar todo el tiempo dentro de las escuelas porque para empezar nos dan 2, 3 horas. Ujú. Entonces no podemos abordar todo el tema, pero sabemos que el dejarle el material informativo por lo menos les acerca una idea, ¿verdad? Y lo que nos ha Ujú. funcionado mucho también es que, por ejemplo, las profesoras nos han dicho como, ¿y será que no tienen más material que nos puedan dejar para que nosotras Sí. podamos seguir como hablando de esto con las chicas y los chicos? Porque esa es otra cuestión, que nosotras no lo hablamos por separado. O sea, nosotras no llegamos a la escuela a decir, Oh. vamos a separar a los hombres y las mujeres y vamos a hablarles, sino que tratamos de abordarlo desde una mirada muy amplia para que podamos abordarlos de los dos sectores y se pueda generar Sí. también esa conciencia, ¿verdad? Y es increíble cómo los chicos conocen qué es la menstruación, pues, o sea, ellos saben que existe. No saben cómo funciona, pero saben que existe. Están Ajá. conscientes de esto. Ay, ¿cómo ha sido la experiencia cuando dan los talleres y hablan de menstruación y ahí están los chicos? ¿Sienten que hay receptividad?
Sí, aunque al principio es como, ay, ¿por qué nosotros vamos a hablar de esto? Como pena, ¿no? Algo Ajá, así, no sé. sí, es como, Ajá. ay, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Pero sí les hemos hecho como entender y muchos de ellos decían hasta, incluso porque luego se nos acercan como a platicar cuando terminamos de dar las pláticas y todo eso, se acercan y yo recuerdo muy bien que uno de los chicos me decía como, qué importante saber esto porque yo tengo novia y a ella le baja. Exacto. Y Sí, es como sí, o sea, para también el acompañar, ¿va? Porque nosotros lo abordamos desde ese enfoque como de decir, quizá los hombres, o bueno, no, la mayoría de hombres no menstruan, pero sí pueden acompañar, porque sí. Pueden tienen acompañar. hermanas, tienen Tu mamá. hijas, O sea, ellos ajá. vinieron también gracias a una Claro. menstruación. Ajá, entonces Ajá. es como que ellos puedan entender eso es bien valioso y sí lo hacen, o sea, sí lo hacen. Solo que creo que en Guatemala tenemos el estigma de que no debemos de hablar de eso, ¿verdad? De que no se debe de hablar, de que no se debe abordar porque pues como no atraviesa sus cuerpos, entonces para ellos no es importante Sí. y realmente sí es importante para ellos y ellos lo expresan. Como relegarlo, ¿verdad? Evitar estarlos relegando como no incluirlos, ¿verdad? Sí. Como no les pasa, ¿verdad? Pero lo mejor es integrarlo. Y ellos tienen muchas dudas también alrededor de la menstruación, tienen muchas dudas de cómo funciona, de por qué pasa, de qué deben de hacer. Entonces es como, ¿Qué deben de hacer ajá, mis criaturas? es como importante, creo yo, abordarlo con ellos también. Wow. Yesli, tú sí sabes qué es la menstruación, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Te ha explicado tu mamá? Sí. ¿Qué es la menstruación? Es una sangre que sale de nuestra, pues, partes íntimas. Y pues solo eso me han explicado. ¿Y tienes alguna amiga que ya tuvo su menstruación? No ¿En la sé. escuela? En la escuela Muchas gracias. Gracias por tu intervención. Sí. Qué interesante, la verdad que la niñez está empezando a recibir esta información de forma amigable, porque al final es algo que tarde o temprano va a suceder, ya sea en sus cuerpos o en los cuerpos de las personas que están alrededor. Sí, yo creo que el hablar de la menstruación es como hablar, yo lo relaciono mucho con la educación integral en sexualidad, que al final la sexualidad la vivimos toda la vida. O sea, la sexualidad está desde que nacemos hasta que nos morimos, pero no se habla, se vuelve como un tabú y creo que la menstruación justamente va en esa línea también. O sea, el ciclo menstrual existe desde que nacemos. Entonces, Sí. cómo el abordar eso también rompe estos estereotipos de que, por ejemplo, la educación integral en sexualidad habla solo de hablar del sexo como tal, ¿verdad? De las relaciones sexogenitales y que no es así, pues, o sea, y creo que ahí va también ligada la importancia de hablar de la educación integral en sexualidad y hablar de la menstruación, el cómo empodera a las niñas y a los adolescentes sobre su cuerpo, porque el conocer su cuerpo les da herramientas para prevenir también. Ujú, sí. Sí, y en esta línea, ¿tú cómo crees que hablar de menstruación puede ayudar a prevenir temas como de violencias, de abusos o incluso de embarazos? Yo creo que justo era lo que decía hace un momento, ¿verdad? El reconocer cómo funciona nuestro cuerpo también nos ayuda a poner ciertos límites, o sea, nos ayuda a identificar ciertas alertas de posibles abusos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no hablamos de qué es nuestro cuerpo, si no hablamos de nuestras partes íntimas, si no hablamos de dónde sí nos pueden tocar, de dónde no, de cómo poner límites y todo esto, no vamos a poder prevenir una violencia. O sea, realmente es importante hablar sobre qué es la menstruación, cómo funciona, cómo gestionarla Ujú. y qué pasa alrededor de esto, ¿verdad? Porque eso nos empodera como saber que es nuestra. O sea, Ujú. que es nuestra y que la tenemos nosotras. Y sí que no la debemos de esconder, pero también nos ayuda porque, por ejemplo, han habido casos en donde en las escuelas los maestros entran con las niñas a los baños para enseñarles cómo gestionar la menstruación y es como ir desde ese enfoque, ¿verdad? Si nosotras desde la casa damos estas herramientas a las niñas para Sí, cómo gestionar su menstruación, no vamos a necesitar que otro adulto de fuera intente darle esta Ujú. información que sí. realmente no sabemos desde qué enfoque la va a hacer.
O sea, no sabemos si tiene buenas o malas intenciones. Sí, te coloca en un momento muy vulnerable, Ajá. pues, estar más expuesto a vivir una violencia. Exactamente, entonces va desde esa línea, el conocernos nos ayuda a también saber cómo poner límites, a saber hasta dónde podemos como permitir que las Ujú. personas estén cerca de nosotros, ¿verdad? Sí. Hasta dónde permitir que las Ujú. personas estén cerca de nosotros, total. Sí. Creo que sí es valioso justo cómo enseñar algo tan básico como la menstruación permite todo esto, ¿verdad? O sea, no solo sembrar esta curiosidad de tu cuerpo, sino identificar hasta dónde llegan los límites de qué tan cerca o qué le vamos a permitir a otras personas en relación a nuestras partes íntimas. Y también en el caso de las personas que no menstruan, cómo acompañar, Ujú. Sí. cómo sensibilizar. O sea, qué cosas, como hemos visto en los otros capítulos, que está bien preguntar, o sea, no negar una experiencia que no, Ujú. con la cual no estamos familiarizadas, pues. Ujú, Reconocer la diversidad de... claro. Total. Wow. Y bueno, ahora viendo la intervención de Jess, me gustaría preguntarte, así como por ejemplo, bueno, vemos que también estamos como en esta época de muchas redes sociales y niños que están creciendo con el acceso a redes sociales. ¿Qué le recomendarías tú a otra mamá que bueno, quiera o no, sus hijos están expuestos a redes sociales para empezar a hablar de su menstruación? ¿Qué recomendaciones les darías? Yo creo que una de las principales recomendaciones es no esperar el tiempo correcto. O sea, porque no hay un tiempo correcto para hablar de la menstruación. No hay una edad correcta para hablar de la menstruación. O sea, empezar a normalizar la menstruación desde que están pequeños, porque al final es algo con lo que ellos van a crecer, ya sean niños o niñas, van a crecer con eso, porque si son niños van a crecer con mujeres alrededor que van a estar menstruando. Y si son niñas, en algún punto van a menstruar. Entonces no hay que esperar un tiempo correcto para hablar sobre la menstruación. También como normalizar el hecho de que existe la menstruación, de que está ahí y que siempre alrededor de nuestra vida va a haber alguien que está menstruando. Creo que desde ahí, porque las redes sociales le abren el camino a las niñas y a los adolescentes de muchas cosas, pero también debemos de ver desde qué punto y desde dónde dónde la están viendo, ¿verdad? Porque sí, hay redes sociales y existen y ahí van a estar. O sea, eso no se Sí. las vamos a quitar. Sí. Pero creo que nuestro rol como madres es ese, ¿verdad? Desde pequeñas empezar como a integrarlas en el tema de la menstruación, de cómo gestionarla, de no tocarlo como algo que tienen que esconder, por ejemplo, ¿verdad? Porque esto se relaciona mucho con lo anterior, de decir, si tenemos que esconder la menstruación porque es algo que pasa sobre nuestros cuerpos, entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de otras cosas que sucedan sobre nuestros cuerpos si escondemos la menstruación? Wow. Sí. Eso me pareció muy profundo. Ujú. Entonces va desde ese enfoque, por ejemplo, algo como tan básico ustedes, que es como llamar a las partes íntimas por sus nombres. Sí. O sea, algo tan básico como eso, de empezar a normalizar esas cosas, no saben cuánto impacto tienen en la prevención de violencias, en la prevención de embarazos. Yo, por ejemplo, le digo mucho a la nena como de, nena, si tenés alguna duda, como pregúntame. O sea, yo prefiero 1000 veces tener un momento de incomodidad en el que tú te sientas rara preguntándome cosas a que el día de mañana vayas a estar en una situación en la que no vayas a saber cómo salir. ¿Y cuándo te empezaron a hablar de menstruación, Jesly? Pues como casi que en un año, casi cuando tenía 8 años. ¿Así? Desde los 8 años me empezaron a decir de qué se trataba. Y tú le dijiste, ¿verdad? Sí, pero desde que estaba chiquitita era como muy de normalizar como, ay, hay toallitas, ¿para qué sirven? O porque ya ni se recuerda, creo yo. Pues, diciéndole, yo te dije antes, pues, Jesly. Sí, porque tenías un era año. mucho como de decirle, nena, mira, pásame una toallita. Entonces era como, ella siempre ha sido muy curiosa. O sea, ella siempre ha Sí. sido muy curiosa, ahí donde la ven tranquilita, ¿verdad? Pero curioso. Pero es muy curiosa, entonces siempre es como, ¿y esto para qué sirve? Entonces al principio era como decirle, es para gestionar la menstruación. Ah, bueno. Entonces ya después ella fue como la duda, ¿y qué es menstruación? ¿O por qué se lo ponen?
Entonces ya empezar como, porque estamos sangrando y esto es normal. Y entonces ir como desde ese enfoque, desde el normalizar justamente, porque como les decía, no es como esperar a una etapa donde podamos decir, ay, sí, ya vamos a hablar de la menstruación porque ya posiblemente vas a menstruar, no, sino que desde que está chiquita, o sea, desde que está Sí. muy chiquita, que ella conviva con las toallas, pues, o sea, es como, Ujú. bueno, sí, le sirven, para eso es. Sí, y también yo pienso que al final son dudas que uno tiene. Yo de chiquita también tenía muchas preguntas y se las hacía a mi mamá, pero si no se responden en casa, o sea, siempre nos vamos a enterar, pero de otras maneras allá afuera, pues en la calle, con las amiguitas, con el colegio, y a veces nos van a decir no siempre de la mejor manera, o nos lo van a exponer, nos lo van a enseñar siempre como la manera más amigable que una mamá podría hacerlo. Entonces, yo sí recuerdo que de chiquita yo lo platicaba. Y hay niñas que saben mucho ustedes. Sí, yo Hay niñas que tienen recuerdo. mucha información, a veces no la información correcta, pero Ujú, que saben mucho. O sea, saben y mucho. nosotros nos limitamos mucho a hablar con los niños de cosas porque dicen es que son niños, no pueden saber de esos temas. Pero, Ujú. Ay, no, los niños pero Yo sí entienden un tenía, montón. yo entienden tenía. y saben un montón y Yo se fijan pregunto. en todo. Yo preguntaba mucho. Sí. A mí me da mucha risa cuando hablamos de un tema y molestamos de la nena de decir, me va a preguntar. Pero qué Ajá. bonito, pues, porque no le Sí. da pena, vergüenza de decir, mami, yo escuché esto, necesito que me ayudes a entender qué está Sí, pasando, pues, porque lo escuché y tener la confianza. y es Yo, como, ¿y qué es tal cosa? Entonces ya yo Los empecé como, pajaritos. yo a procesar como, bueno, ¿cómo digiero esta pregunta? Porque, porque también es eso, porque sabemos que son niños, pues, o sea, claramente entienden y tienen información, pero también hay que saberles hablar, ¿verdad? Porque Sí. no vamos a hablarles de, porque es como, ay, es que yo tengo un problema existencial con la gente que ve la educación integral en sexualidad. O sea, ¿cómo no entienden que la educación integral en sexualidad va de acuerdo a las edades, por ejemplo? Ujú. Que no les vamos a hablar de lo mismo a unos niños de 9 años que a unas adolescentes de 15, 16, 17 años, ¿saben? O sea, son totalmente enfoques distintos, que justamente la educación integral en sexualidad conlleva desde todo el tema emocional, el tema social, o sea, desde todos los aspectos que aborda la educación integral en sexualidad. Porque, por ejemplo, la nena en la escuela no le han enseñado nada de eso, pero yo estoy segura de que ella tiene una mirada más amplia que sus compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la diversidad. La nena conoce, la nena sabe y ella respeta, o sea, ella es como tiene la conciencia de qué es tal cosa, porque en su momento pues lo hablamos y ella siempre, como les digo, siempre ha sido bien curiosa, entonces siempre ha preguntado. Y justamente a veces ya en la casa dice, es que en la escuela tal niño dijo tal cosa y tal cosa, pero yo creo que no. O sea, desde ella empezar como a construir tiene su pensamiento crítico. Ajá, sí. Y eso Ajá. es lo que yo más amo de esta niña. Su pensamiento Se crítico. los juro, sí, porque a veces hasta Inteligencia, a mí qué me deja así bonito. como, ¿Te sorprende? sí, a veces hasta a mí misma me cuestiona y yo digo, tenés toda la razón. Sí, Muy bien. me encanta, me Estás encanta. aprendiendo de la ¿Y mejor. tú cuántos años has estado trabajando en estos proyectos? Porque yo supongo que el involucramiento, o sea, tu experiencia laboral ha transformado tu experiencia de madre. Pues es que, bueno, yo antes de trabajar en el tema de los derechos sexuales y reproductivos o de trabajar específicamente en el lugar en donde estoy trabajando ahorita, yo hice voluntariado para otra organización que trabaja el tema de la prevención de violencia contra la niñez. Justamente mi acercamiento a esta organización fue por un tema muy personal, o sea, por un tema de vulneración a mis derechos, que yo me acerqué. Entonces empecé como con el tema de atención psicológica, con el acompañamiento, luego ya me fui involucrando en el tema de los talleres, de qué son los derechos sexuales y reproductivos. Para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Ustedes, yo me admiro tanto que cuando yo empecé yo no sabía que teníamos derechos. Y yo como, o sea, fue como ir aprendiendo todo esto y justamente ese acercamiento a ese voluntariado que hice, porque estuve ahí muchos años, me llevó justo a querer trabajar en lo que estoy trabajando. Y claro, cuando yo entré a hacer este voluntariado, la nena tenía como 1 año, o sea, estaba muy pequeñita. Entonces desde ahí también fue como ir... eh, ahí sí que aplicando todo lo que estaba aprendiendo en el momento. Ay, Sí, sí. porque ella estaba muy chiquita y ella creo que por eso es que ella tiene una personalidad tan extrovertida, porque a pesar de que está muy tranquilita y muy calladita, ella es una niña muy extrovertida, porque desde que estaba pequeña ella estaba participando también en espacios similares. Sí. Sí, sí, ahí donde Sí. la ven. Y yo creo que el deseo de aprender, por lo menos tuyo y la nena, vienen de dos lugares totalmente diferentes, Sí. ¿verdad? Pero me parece muy curioso.
Sí, porque justamente mi deseo de aprender y de trabajar en esto es desde la lucha propia, ¿verdad? Ujú. Desde el cómo en su momento mis derechos fueron vulnerados, desde el cómo yo pasé por un proceso de violencia, entonces desde cómo el volver como esta situación que me sucedió, cómo transformarla en algo que al final fuera positivo para mí, pues porque ya lo viví, ¿saben? O sea, eso ya pasó y no podemos regresar el tiempo, las cosas no se pueden cambiar, pero lo que sí tenía yo claro era que lo que sí podía cambiar era hacia dónde yo iba a ir. O sea, qué línea quería seguir de mi vida. Si quería como solo vivir lo que ya había vivido y moverme de ahí o seguir en esa línea, pero para transformar no solo mi vida, sino la vida de las mujeres que están a mi alrededor. O sea, Ujú. también desde el cómo, desde mi propia experiencia, querer hacer un cambio para las demás niñas y las demás adolescentes. Porque en el proceso en el que yo viví, vi muchas niñas y muchos adolescentes que estaban viviendo lo mismo que yo. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que esto está pasando y nadie esté haciendo nada? Y Ujú. luego me di cuenta que sí habían organizaciones y sí hay espacios en los que sí se están haciendo cosas, ¿verdad? Que realmente tal vez no es suficiente porque el sistema de violencia es una estructura que ha estado construida desde hace muchos años, que por más que se está haciendo el intento de transformarla, es un proceso muy largo, ¿verdad? Y que no sé si yo alcance a ver un cambio significativo en el país, pero por lo menos estoy generando espacios que sean diferentes. Yo lo veo desde mi hija, ¿va? O sea, Sí, decir Ujú. que hayan no, total. espacios que por lo menos la nena pueda crecer en un ambiente distinto al que yo crecí, que ella pueda tener oportunidades distintas a las que yo tuve, que ella no tenga que pasar por lo que yo pasé, como para Ujú. tener esta conciencia. Sí, y ya tiene la información, Sí. ya cuenta y tiene también como em, el respaldo de cualquier cosa está su mamá, que está Ujú. para acompañarla y reconocer también ciertas situaciones o patrones. Sí, claro, porque por ejemplo yo Ujú. crecí y a mí misma me decían como, cuando empecé a menstruar, me recuerdo que me decían como, no puedes tener relaciones porque vas a quedar embarazada. Y yo, ¿pero qué son relaciones? Ajá. Ajá, Pero explíqueme, ¿qué Ajá, primer significa lugar. eso, verdad? ajá. Y yo, ¿y cómo queda uno embarazado? Pues, o sea, ¿eso cómo pasa? ¿Va? Y yo nunca tuve como la información tan clara, porque por más que mi mamá hacía el esfuerzo por darme la información, creo que tampoco, yo no juzgo lo que mi mamá me enseñó, porque yo sé que eran las herramientas que ella tenía en Ujú. ese momento para hacerlo, pero sí sé que se quedaron cortas, ¿verdad? Porque al final, el no tener esta información me llevó a ponerme en situaciones en las que realmente, pues, no pude hacer nada en ese momento, digamos. Entonces, que después yo dije como, o sea, ya cuando ya tuve todo este conocimiento, digo yo, si yo hubiera sabido que todo esto se podía prevenir o que yo podía haber hablado a tiempo, lo hubiera hecho, pero no lo pude hacer. Entonces creo que desde ahí también va como esa misma lucha, ¿verdad? De decir, desde la nena, de decir como darle la seguridad de que ella puede contarme todo. O sea, todo lo Ujú. que con ella quiera compartir conmigo, ella lo puede hacer sin que yo la juzgue, sin que yo la regañe o sin que yo la señale por algo que ella me esté contando, porque a veces ella llega y me cuenta cosas y yo digo, "Ay, Y tú, Dios, aquí me quedo esta trabado". lengua ya. Pero trato la manera de no darle eso a ella, ¿verdad? De no enseñarle como de que tenga miedo a decirme las cosas, sino que más bien ella se sienta como muy libre, por más de que a mí me haces cosas que yo... Sí, porque No, tú también lo total. estás viendo desde el punto de vista de adulta, ¿verdad? Y ella lo Sí, está viendo y te lo está contando desde una niña de, ¿qué? 8, 9. 9 9. años. Me quedé en la de 8. Me encanta. Tiene 9. No, Sí, pero 9. me encanta. Muchas gracias, Sami. Me gustó mucho esta reflexión de hacer las paces con la realidad y transformar mi realidad. Ujú. Siento que es una reflexión y un modo de vida muy poderoso. Y te agradezco mucho por compartirlo. Ya estamos llegando al final del episodio. Sí, Estuvo tristemente. muy amena esta conversación. No sé si alguien quisiera agregar algo para cerrar. ¿Quieres decir algo para cerrar, Jess? Sí, Ok, No, muy bien. ¿Qué me te gustaría encanta. decir? de que muchas gracias por todo y que me gusta mucho estar en estos, como lo que está mi mamá, porque tiene un trabajo muy bonito. Mm. Sí, tiene un trabajo muy bonito tu mamá
Y más que eso, tiene un trabajo muy valioso, porque trabaja y conecta con mucha gente y creo que deja semillas en las personas en las que trabaja. ¿Te gustaría algún día hacerlo de tu mami? Pues si no logro ser la que yo quisiera, pues sí. Oh. Eres segunda opción. ¿Y qué te gustaría? ¿Ser maestra? ¿Cuál es tu primera opción? Mi primera opción es ser veterinaria. Ok, Excelente. me Me parece. gustan mucho los animalitos. Ah, ok. Tú querías ser de los Ay. animales. Podrías hacer como acompañamiento. Sos veterinaria y haces estas actividades en el tiempo libre. Puede ser una opción. Se puede. Sí, puede ser. Dice. Eso lo dice hace tiempo y podrías. Pero vamos a ir viendo conforme. Vamos Aquí vamos a estar viendo, ayudándote, mira. Nadie te va a presionar. Aquí vamos a estar. Lo que tú decías, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Pero no sé si alguna de las chicas quisiera agregar Eso algo. que agradeciendo que hayas venido, que aportes a Guatemala Menstruante, porque no es la única vez que estás acá, sino que Sammy siempre está presente en las actividades, siempre está en las carpas rojas, está en las actividades de convivencia. Entonces, te agradecemos mucho por tu trabajo, por tus aportes a la colectiva y por tu maternidad. Siento que es muy admirable ver, porque lo estamos viendo con tu nena, ves la confianza con la que ella se mueve y se maneja desde el momento que ella entra, se nota. ¿Sabes? Entonces creo que es muy valioso y no como reconocerlo como premio, sino como que sí se mira, o sea, desde este lado lo notamos y es muy bonito, pues Qué es de bueno. admirar, la verdad. Estamos viendo tus Sí. frutos. Sí. Qué bueno. Excelente. Qué bueno. Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarnos. La verdad es que creo que esos espacios son valiosos porque nos ayudan como a plantear realidades que existen. O sea, que esas realidades no son ajenas a nosotras. Y que al final el hablar de la menstruación es también el hablar de la autonomía de las mujeres. Entonces, gracias por estos espacios y ya saben que yo siempre que puedo acá andamos. Sí, me Gracias. encanta. La chamba lo me encanta consume la a uno, disposición. pero cuando se puede, se puede. Ay, muchas gracias por sintonizar otro episodio. Les encargo, por favor, que le den like, que le den suscribirse y que sigan las redes de Guatemala Menstruante. Adiós. Adiós.